Le da- Y así iniciamos nuestra clase y le voy a pedir a mi hermana Marisol Quintero que nos dirija en oración para iniciar esta clase y posterior a eso nuestro pastor Claribel puede tomar el lugar para comenzar lo que viene siendo la clase. Adelante, hermana Marisol. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por un día más, Señor, que tú permites, Padre, que podamos, Señor, tomar esta clase nuevamente, Señor, que nos ayuda, Señor, a seguir creciendo, Padre maravilloso. En tus manos ponemos a nuestra hermana que trae en la palabra, Señor, en esta tarde, en esta noche, Padre amado. Aquel que no ha podido conectarse, Señor, permítele que se conecte, Padre. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que han tomado su tiempo para estar, Señor, tomando esta clase. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, Pastor Claribel puede tomar el lugar para iniciar ya la clase. Que Dios me los bendiga y adelante, hermana Pastor. Gracias, hermano Octavio. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición para mí el poder estar otra vez aquí con ustedes. Ya se me había hecho muy largo el tiempo. Veía ahí quién era el invitado la siguiente semana y yo de que, yo ya quiero, pero bueno, pues Dios nos permite una vez más estar aquí con ustedes para aprender todos juntos, ¿verdad? Porque no solamente aprenden ustedes, sino también nosotros como maestros. Entonces, qué bendición es poder hacerlo una vez más, como decía nuestro hermano Octavio, el tema de hoy es principio devocional y se refiere a la intercesión. Y en la siguiente diapositiva tenemos un texto del pasaje bíblico Efesios 6:18 y dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es que es importante que comencemos esta clase diferenciando lo que es la oración y lo que es la intercesión, porque son dos cosas diferentes. Ciertamente tenemos comunión con Dios al momento de hacerlo, pero tiene dos intenciones diferentes y lo vemos en la siguiente diapositiva. Gracias. Diferencias entre oración e intercesión. Y es que la oración, hermanos, es parte de nuestra comunión con Dios. Es decir, es algo continuo, es algo de todos los días, porque todos los días tenemos pues comunión con el Señor a través de la oración, ¿verdad? Y es que la oración, hermanos, es yo hablando con Dios, a diferencia de la lectura de la palabra, porque cuando yo leo la palabra es Dios hablando a mi vida, pero la oración es al revés, es yo hablando con Dios, ¿verdad? Es algo continuo, es algo diario que como hijos de Dios, pues hacemos, ¿verdad? Digo, todos queremos estar en comunión con el Señor todos los días, ¿verdad? Cuando amamos a alguien, pues es lógico que queremos estar en comunión, platicando, conversando de la misma manera con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a querer hacerlo si ha sido tan bueno con nosotros? Pero esa es la oración, hermano. Ahora, ¿qué es diferente? ¿Por qué vemos dos cosas distintas? Dice, la intercesión sugiere una oración porque es mi comunión, es yo hablando con Dios a favor, no ahora mío, no personal, sino a favor de alguien más, a favor del prójimo. Dice, es una petición a Dios para que favorezca la vida de otros o que obre en una situación especial. Ya no es parte de mi comunión diaria con el Señor, sino que es algo diferente. Claro que hay comunión porque no deja de ser una oración, pero va más allá, es una intercesión, es yo orando a favor de mi prójimo, y esto es algo que vemos mucho en nuestra iglesia, Agua de Vida. Desde que iniciamos el servicio orando, los pastores siempre nos dicen,
ponga la mano sobre el prójimo y ore por él. Bueno, ahí usted, hermanos, está intercediendo por ellos, está bendiciendo su vida, está pidiéndole a Dios que lo bendiga. De igual manera, cuando se hace el momento de llamar al altar antes de la predicación cada domingo y pasamos a orar, pues los líderes, ¿verdad? O a todo aquel que quiera, pues, ir a interceder por los demás. Pero es algo que nuestros pastores nos han enseñado. Nos han enseñado no solamente a orar, sino también a interceder por los demás. Y es que siempre el pastor o quien está en ese momento tomando el lugar, siempre llama al cuerpo ejecutivo, a los diáconos, a los líderes, a los cuerpo pastoral, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque es deber del líder, de usted como líder, interceder por quienes usted tiene a cargo, pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque vamos a ver un ejemplo de oración, pero también un ejemplo de intercesión. Y yo siempre he dicho, ¿y qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo, verdad? Vamos a la siguiente diapositiva y vemos, el libro nos muestra el ejemplo usando la persona de Cristo, usando la persona de Jesús. Y es que en Lucas 11, hermanos, del 1 al 13, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y dice el versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en el lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dice la palabra en el versículo 2 que la respuesta de Jesús, y les dijo, cuando oréis, decid al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que vemos a continuación, hermanos, hasta el versículo 13, es este modelo, este ejemplo de oración que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos, ¿verdad? Y qué bonito, empieza reconociendo que Jesús es nuestro Padre, porque le dice, ora sí, Padre nuestro. Es decir, Jesús es Dios es tu Padre. Entonces esta oración inicia de esta manera, reconociendo quién es mi Padre, Dios, ¿verdad? Y en dónde está en los cielos, y luego santificado, es decir, empieza a alabarlo, y así nos va, bueno, no vamos a entrar de lleno al ejemplo, ¿verdad? Porque ahorita estamos con la intercesión, pero es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo de Jesús hacia nosotros de cómo debemos orar. Pero ahora, hermanos, en cuanto a la oración, ahora, en cuanto a la intercesión, también tenemos un ejemplo de Jesús y lo podemos ver en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 26. Y aquí sí me gustaría darle lectura, hermanos, porque es una intercesión llena de ruegos y de súplicas que Jesús hace a favor de sus discípulos, recordando una vez más que la oración es mi comunión diaria con Dios, pero la intercesión es una súplica, es un ruego a favor de alguien más, ¿verdad? En este ejemplo, pues Jesús hacia sus discípulos. Y si tiene su Biblia ahí a la mano, hermano, si puede acompañarme. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 26, pero vamos a ver del versículo 11 al 23. ¿Por qué? Porque en esos versículos la palabra nos enseña que la intercesión debe de ser específica. Y vemos en la palabra de Dios, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Ahí empieza Jesús a interceder por los discípulos. Guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice Jesús, en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, refiriéndose a aquel discípulo que le entregaba. Luego dice el 13,
pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino otra intercesión. Guárdales del mal. No son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos, una intercesión más de Jesús hacia los discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es decir, yo los envío a que prediquen la palabra. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense, ya había más cobertura ahí. Dice, para que todos sean uno, hablando Jesús de la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Vemos, hermanos, con estos versículos que la intercesión es específica. Y Jesús abarcó muchas cosas, ¿verdad? Pero era tan claro con esta súplica al Padre. Dice, una intercesión debe de ser clara y específica, así como lo está haciendo Jesús. Dice, ruega porque sean guardados del mal, también porque vivan en santidad, también para la predicación de ellos, hermanos, y porque permanezcan unidos. Y todavía hay cobertura para los que escuchen la palabra y crean, ¿verdad? Pero vemos cómo la intercesión de Jesús es muy clara, es muy específica. Y es que, hermanos, cuando nosotros como líderes intercedemos por una necesidad, debemos de tener en claro cuál es esa necesidad. Y es que a veces nos dicen, hermanos, oren por mí. Ah, Señor, bendícelo, lo que el hermano necesite. No, eso no es una intercesión clara. Y aunque el Padre ya sabe qué es la necesidad de aquella persona, Jesús nos deja con su ejemplo de cómo debe de ser una intercesión. ¿Y qué dice? Es específica. Tengo que saber la necesidad de esa persona. Tengo que saber la situación por la que está pasando, si hay enfermedad, cuál es esa enfermedad o cuál es el problema que esté presentando aquella persona. Y como les digo, Dios ya lo sabe, claro que lo sabe, pero Jesús, hermanos, con su ejemplo, nos hace saber que intercedamos de una manera clara, sabiendo de que tiene necesidad aquella persona. Y es que les digo, como líderes, hermanos, va a haber necesidades dentro quizá de su propio departamento, ¿verdad? Y usted ahí va a entrar, hermanos, con toda la autoridad divina a orar, a interceder por aquellas necesidades. Y no solamente dentro del departamento, sino también dentro de la iglesia, porque la iglesia lo identifica a usted, hermanos, como líder. Entonces, qué responsabilidad tan grande, pero también tan bonita de bendecir de esta manera a los demás, ¿verdad? Pero Jesús no solamente nos da el ejemplo de que tiene que ser una intercesión específica, también nos da el ejemplo de que tiene que tener una dirección. Ahora vamos ahí mismo, Juan capítulo 17, versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Wow, qué precioso versículo.
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tenía una dirección. ¿Cuál era esa dirección? Que estén otra vez conmigo, ¿verdad? Y es que hay algo más importante que cualquier enfermedad, hermanos, que es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Dice que los discípulos, la intercesión de Jesús busca que los discípulos, hermanos, crecieran y maduraran para estar con Él. Además de ser específica, está enfocado, hermanos, esa intercesión para lograr algo mayor, algo más grande que solo suplir una necesidad. Y es que a veces, y hace poco lo pongo como ejemplo, en un lugar para ti, el domingo antepasado llegó una familia en el cual el papá se le fue donado un riñón, sí, un riñón, pero el riñón dejó de funcionar. Entonces ellos viajan para Monterrey para atenderse y es hermano de una miembro de la iglesia, de la misión, un lugar para ti. Y hermanos, se oró por sanidad, pero ahí pasó algo más grande que una sanidad, claro, y que era que aquella familia completa le estaba entregando su vida al Señor. Y es que a veces cuando estamos enfermos, creemos que la sanidad es la solución a todo, ¿verdad? Pero no, el Señor quiere algo más allá, algo más trascendente, y es lo que vemos en esta oración, esta intercesión que hace por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que en donde yo estoy, también ellos estén conmigo, es la palabra, para que vean mi gloria que me has dado. Algo más trascendente, ¿verdad? Algo más grande. Pero no solamente podemos ver estas dos cualidades dentro de este modelo de intercesión que nos deja Jesús, sino, hermanos, que la intercesión es empática. Tenemos que tener empatía al momento de escuchar y al momento de interceder por aquella persona. Dice, el mismo capítulo 17, versículos 25 y 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, hermanos. Cuando una persona se nos acerca a pedir oración a su favor, hermanos, tiene que haber empatía. No imponer manos por imponer, no, sino que sintamos realmente la necesidad, que nos pongamos en su lugar, hermanos, que nos pongamos en su lugar y oremos y clamemos al Padre para que traiga una respuesta a la vida de aquella persona. Hay un sentimiento de dolor en la súplica del Maestro. Cuando se intercede por alguien, la empatía, hermanos, es una pieza fundamental. Y es que no debemos de imponer manos por imponer, sino que realmente queremos que el Señor traiga una respuesta a esa necesidad. Pero yo creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Lo que es la diferencia entre oración y la intercesión. Y lo vemos con el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Entonces la oración es parte de mi vida devocional. Y la intercesión es cuando oro por la necesidad de alguien más. Si vamos a la siguiente diapositiva, nos habla a nosotros como líderes. Dice, la intercesión es parte del quehacer del líder. Se hace de manera desinteresada, específica, con propósito y también con empatía. Así nos enseña Jesús que debe de ser una intercesión. Aprender a interceder traerá bendición a la iglesia, hermano, y a la vida del líder también. Y es que sí, hermanos, porque es precioso cuando hemos intercedido por una necesidad y hemos visto la respuesta.
Yo creo que aquí todos nos llenamos de gozo cada vez que escuchamos un testimonio de las cosas que el Señor ha hecho en alguien en quien hemos orado, ¿verdad? Yo creo que todos aquí hemos experimentado eso. Hemos experimentado el poder de Dios obrando en las vidas de las demás personas por quienes hemos orado, ¿verdad? Es parte de usted como líder el tener que interceder. ¿Y cómo lo hace Jesús? ¿Y cómo nos pide que hagamos? Pues de manera desinteresada, específica, con un propósito, pero también con empatía. Si damos a la siguiente diapositiva, vemos el punto número 2 de la clase. Y es que un líder nos da ejemplos, perdón, de líderes intercesores que vemos en la Biblia. Dice, la intercesión es buscada por Dios, pero también es provocada por Él. El carácter del intercesor, hermanos, es algo que proviene de Dios. En su voluntad, es su voluntad que el líder aprenda a interceder a favor de otro. Y es que por eso nos enseña tantos ejemplos, nos deja tantos ejemplos, ¿verdad? No solamente de Jesús, sino también a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos, hermanos, es Moisés. Moisés, hermanos, y es que todos conocemos la historia del peregrinaje, ¿verdad? Del pueblo de Israel en el desierto, plagada de intercesiones de parte de Moisés hacia el pueblo, ¿verdad? Dice, la intercesión que él hace estando en el monte Sinaí, la desesperada acción de correr entre el castigo divino y el pueblo. Dice, entrega de su vida, hermanos, a cambio de servir a un pueblo que constantemente lo rechazó. Porque recordemos la historia, ¿verdad? Cómo el Señor los saca de la esclavitud que en los cuales los tenían el pueblo de Egipto, cómo están durante 40 años en el desierto y claro que había situaciones difíciles, claro que había escasez, estaban en el desierto, pero tenían a un líder, hermanos, que intercedía continuamente por ellos. ¿Quieren comida? Señor, el pueblo quiere comida. Señor, el pueblo ya no quiere comer esto. Señor, necesitamos agua. Siempre, continuamente, este líder, hermanos, es ejemplo de la intercesión, ¿verdad? Es un gran ejemplo que nos maneja el libro. Dice, Moisés es sin duda un ejemplo de un líder que entrega todo, hermanos, porque él entregaba todo a favor de su pueblo e intercede por él de manera incansable. Es decir, continuamente lo hacía y el pueblo se quejaba y él intercedía y el pueblo se enojaba y él intercedía, ¿verdad? Y así como debemos de ser como líderes, hermanos. Aunque ay, es que hablar, aunque el hermano que me hizo una cara, aunque el hermano que no le caigo bien, bueno, pues no todo el pueblo quería a Moisés, era un hecho. Lo que también era un hecho es que Moisés, hermanos, eso lo hacía a un lado y él cumplía con su deber como líder de interceder continuamente por ellos. Tomemos este ejemplo tan grande de Moisés, pero el libro también nos muestra otro ejemplo, que es Pablo. Dice, Pablo intercede constantemente por las iglesias que él mismo había fundado. Es que recordemos que él es el apóstol de los gentiles, sale de Israel, ¿verdad? Fundando iglesias, haciendo viajes misioneros, pero Pablo no dejaba la iglesia y se iba, sino que intercedía por ellas, ¿verdad? Es decir, oraba a favor de ellos. Intercedía no solamente por las iglesias, también por los líderes, que Pablo no los dejaba solos, no los dejaba sin una guía, no los dejaba sin un pastor. Levantaba la iglesia y dejaba a alguien a cargo de esa iglesia. Entonces, estando a la distancia, o estando en la cárcel, o estando en otro lugar, Pablo continuamente oraba por aquellas iglesias fundadas,
por aquellos líderes que estuvieran al frente de las iglesias, también intercede por las necesidades de otras iglesias, pero además pide a las iglesias que intercedan por los demás. Fíjense cómo es Pablo. Fundo una iglesia, pongo un líder, a la distancia intercedo a favor de ellos, pero también les voy a enseñar a esas iglesias que intercedan las unas por las otras, ¿verdad? Ahora, y por supuesto también pedía que intercedieran por él. El Pablo sabía que el Señor escuchaba la oración, escuchaba la intercesión de aquellas personas a su favor y les enseñaba que Dios los escuchaba también a ellos y que por eso les decía, intercedan por mí, oran por mí, supliquen por mí. Dice, con sus escritos, el apóstol a los gentiles nos muestra la trascendencia de que los líderes se conviertan, hermanos, en intercesores y promotores de la intercesión a quienes lideran. Y yo les daba el ejemplo de los pastores, ¿verdad? Ellos continuamente, hermanos, no tengan ninguna duda, que continuamente están intercediendo por nosotros. Pero ¿qué hacen al inicio del culto? ¿Qué hacen a mediación del culto? Enseñarnos que también debemos interceder los unos por los otros, ¿verdad? Y este ejemplo tomado por el apóstol Pablo. Pero ahora, no solamente vemos estos dos ejemplos, también vamos a ver el de Abraham. Dice la intercesión de Abraham sobre las ciudades de quién, hermanos, de Sodoma y Gomorra. Es uno de los ejemplos bíblicos más notorios sobre la forma de ponerse en la brecha a favor de quién, del mundo. Porque Moisés intercedía por el pueblo que el Señor le había entregado, por el pueblo a quien Dios lo había puesto por líder. Por ellos intercedía Moisés. Pablo, ¿por quiénes intercedía? Por las iglesias que levantaba, por los líderes que dejaban la iglesia, por las personas que estaban en aquellos lugares, pero también les enseñaba a hacerlo. Pero Abraham, hermanos, el ejemplo de Abraham es interceder por el pecador. Y todos aquí tenemos un conocimiento de cómo era la situación de Sodoma y Gomorra. Fue destruida, hermanos. Todos aquí sabemos lo terrible que eran esas dos ciudades, pero aún así, hermanos, Abraham intercedía por ellas. Y vemos como decimos, si hay un pecador, Señor, perdón, si hay alguien que no sea pecador, no la destruyas. Y vemos como ni siquiera había uno, ¿verdad? De miles de personas. Pero ahí estaba la intercesión de Abraham. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Ok, oro por los míos, oro por los de mi iglesia, oro por los que no son de mi iglesia, referente al templo, porque la iglesia somos todos aquellos que hemos dado nuestra vida a Jesús, ¿verdad? Pero también intercedo por aquel que no le ha dado su vida a Cristo. Y qué bendición es cuando por fin vemos a aquella persona pues entregando su vida al Señor, ¿verdad? Es una bendición y quizás muchos aquí tengamos familiares que no lo han hecho, hermanos. No deje de interceder por ellos. No deje de hacerlo. Si es su esposo, si son sus hijos, si son sus padres, sus vecinos, hermanos, sus amigos, no deje de interceder por ellos, porque la Biblia a mí me enseña que debo de ponerlos en sus manos, en las manos de Dios, que debo de bendecir sus vidas, ¿verdad? Y que en algún momento, hermanos, pues vamos a ver un fruto y vamos a ver esas oraciones contestadas a favor de ellos. Dice, no importa qué tan pecador sea el hombre, los líderes de la iglesia siempre debemos de interceder a favor de ellos, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Dice, el liderazgo, hermanos, dentro de la iglesia es totalmente distinto al liderazgo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo, hermano, el líder procura el bienestar propio, un beneficio propio es lo que se está buscando. Utiliza su equipo de trabajo para sus propios éxitos.
Pero dentro de la iglesia es completamente diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque el más importante no es el líder, sino aquel que necesita ser atendido por quién, por usted. No, aquí no importo yo, sino importa aquella persona que tiene esta necesidad, ¿verdad? Ser un líder intercesor es esencial en el liderazgo. Siempre tenemos que estar orando, ¿verdad? Intercediendo, orando, sí, pero intercediendo a favor, pues, de quienes tenemos a nuestro cargo, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Pues para que todo marche bien, ¿verdad? Ahora, si vemos la siguiente diapositiva, creo que voy muy rápido, hermanos, pero ¿alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? No me gustaría que quedara alguna duda. Recordemos que comenzamos la clase viendo la diferencia entre qué es la oración, qué es la intercesión. Jesús nos deja ejemplo para dos, pero para estas dos cosas, ¿verdad? Pero también vemos el ejemplo de estos grandes líderes intercesores, que era Moisés por el pueblo, Pablo por las iglesias y los líderes, y Abraham por los pecadores, ¿verdad? Y ahora vamos al tercer punto, que es la intercesión y la devoción, porque tienen que ir de la mano. Dice, la devoción es lo que ocurre en el interior de la persona cuando admira a alguien o cuando se entrega de manera absoluta a la causa o propósito. Es algo que emerge desde adentro de nosotros, ¿verdad? Esa es una devoción. Dice, en este caso la devoción es la actitud en el corazón de quién, de ustedes, hermanos, de nosotros como líderes, que procura el bienestar de otros. Es vivir apasionado y entregado para bendecir a otros. Y vemos ahí el ejemplo de Jeremías. Dice, el fuego que arde en el corazón de aquel hombre, ¿verdad? Jeremías decía, traté de sufrirlo, traté de resistir eso que sentía él en su corazón, pero no podía. Dice, el fuego que arde en el corazón, aquel fuego que el profeta Jeremías buscaba resistir y no podía, que estaba metido, dice el profeta, en sus huesos y no lo dejaba renunciar a predicar a la palabra, pese a la oposición que tenía. La vida devocional lleva al líder a la necesidad de interceder. Y es que, hermanos, yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Esa necesidad de estar orando por los demás, intercediendo por los demás. Y vemos una necesidad y quizás no vamos y se lo decimos a la persona, hermano, estoy orando por usted, hermano, o unas palabras de aliento, pero realmente siempre estamos orando los unos por los otros, ¿verdad? Quizás no deberíamos de hacer eso de manera personal, lo he hecho, ¿verdad? Sé que hay una necesidad y en mi vida devocional intercedemos, pero a veces no nos acercamos y yo creo que como Dios me está hablando ahorita, ¿verdad? De, de también pues ver eso, ¿verdad? Que las personas sepan que estamos orando, intercediendo por ellos. ¿Por qué? Para que sepan que no están solos, ¿verdad? Que hay un pueblo que clama a favor de ellos. Y esto es lo que decía Jeremías, no podía resistirlo, no podía aguantarlo, yo tenía que salir a predicar a favor de los demás. Y así estamos muchas veces nosotros, hermanos, quizás a veces hay cansancio, hay desánimo, pero sin embargo algo que está dentro de nosotros nos hace continuar, ¿verdad? Nos hace continuar con este liderazgo, con este servicio. Y pues aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Con nosotros, que nos sigue capacitando, que nos sigue enseñando, que nos sigue fortaleciendo para continuar con el liderazgo que Dios ha puesto en su vida. Porque anteriormente se lo había dicho en la clase pasada, no es el pastor que haya dado el dedazo de que, el líder, no, es algo que viene de parte de Dios, el liderazgo. Y cuando los pastores nos lo dicen,
créanme que ellos ya lo llevaron en oración y vieron sus aptitudes, sus capacidades y su llamado. Entonces, hermanos, pues a seguir pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude no solamente a tomar a seguir con este cargo de liderazgo, sino pues que nunca dejemos de interceder los unos por los otros. Ahora, hermanos, dice, depender del poder del Espíritu Santo, capacitarse en todos los sentidos son recursos que van de la mano para cumplir con el llamado. Y claro que dependemos del Espíritu Santo. Por nuestras fuerzas no podríamos hacerlo, hermano. Dependemos de Dios, dependemos de su fortaleza continuamente, pero también nos capacitamos, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo en estos momentos. El Señor nos está capacitando para la obra, para el liderazgo. Y en esta clase nos está enseñando la importancia de que usted como líder interceda a favor de los demás. Ya para terminar, vamos con la siguiente diapositiva. Gracias. Dice, leer la Biblia, orar, adorar, congregarse, lleva necesariamente al líder a sentir el compromiso de servir con mayor efectividad a su llamado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una comunión. Leo la Biblia, el Señor me está hablando a mí. Oro, yo le estoy hablando al Señor. Adoro a Dios, me congrego para seguir siendo capacitado para servir dentro de la iglesia. Nos lleva, hermanos, a sentir este compromiso, ¿verdad? De servir de una mejor manera en cada una de nuestras posiciones de liderazgo. Pero también dice, el líder pone su vida en donde, en la brecha por quienes lo rodean y siente compasión por quienes, por los necesitados, ¿verdad? Entonces, qué importante y qué bonito clase, hermanos, que el Señor ciertamente nos ha dado un liderazgo, pero también nos sigue capacitando. Y a través de esta clase, hermanos, nos hace ver realmente que somos importantes dentro de la iglesia, que somos importantes dentro del liderazgo, ¿verdad? No solamente para llevarlos a hacer actividades, quizás aprender, enseñar algo nuevo, ¿no? Sino también para interceder los unos por los otros. Y recordar, hermanos, que la diferencia, ¿verdad? Orar, mi vida devocional, mi comunión diaria con el Señor, interceder, yo orando a favor, intercediendo por las demás personas, ¿verdad, hermano? Yo le animo que cada vez que dentro de la iglesia, cuando nos digan, ponga la mano por la persona que está al lado, hermano, nunca deje de hacerlo, porque todos tenemos necesidades, y si puede, hermano, preguntar, no solamente poner la mano, sino preguntar cuál es tu necesidad, déjame orar por ella, pues hacerlo, ¿verdad? Pero de igual manera, cuando se hace el llamado al altar para orar los unos por los otros, y si se le está haciendo el llamado a los pastores, al liderazgo, al cuerpo ejecutivo, perdón, hermanos, usted como líder tiene toda la autoridad también de imponer manos y orar a favor de los demás e interceder, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo que el Señor nos está haciendo ver la importancia que es que nosotros como líderes tomemos pues esa responsabilidad de interceder los unos por los otros. Y sería todo por la clase. Dejo el lugar a nuestro hermano Octavio. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios, Dios los Dios la bendiga. bendiga. Gracias a la hermana Pastor Claribel por darnos la clase del día de hoy. Clase de intercesión, esa es la clase, Dios bendiga, uno mi de los hermana. principios devocionales que tenemos o que debemos de tener cada uno. Yo creo que muchos nos preguntamos,
o hay dudas en relación de esto cuando nos piden orar por alguien. A mí me ha pasado que de repente un hermano me dice, ore por mí, y a veces no estamos ejercitados, por así decirlo, y no sabemos a veces a lo mejor qué decir, solamente pedimos por lo que nos están pidiendo que pidamos. Es necesario ejercitarnos en este ámbito de intercesión. Cuando alguien pida oración, aquí están los ejemplos bien claros que a través de la clase del día de hoy Dios nos ha enseñado, utilizando nuestra maestra Pastor Claribel, los modelos a seguir, cómo podemos interceder. Así es que, hermanos, es muy práctico. Es algo que todos nosotros necesitamos tener todos los días, todos los días. Así es que vamos a pasar a algo importante, a algo yo creo que esperado por todos, ¿verdad? Que es la tarea. Amén. Entonces, hermanos, la tarea es muy práctica, es muy sencilla. Eh, dice pasar en limpio los trabajos realizados en las clases pasadas, pero evidentemente eso no lo vamos a hacer. Dice, para esta lección, crear un modelo. Dice, crear un modelo de recopilar, ordenar y realizar tiempos de intercesión. Amén. Yo creo que todos cuando oramos pedimos, ¿verdad? Siempre pedimos, principalmente por la familia, por nuestra esposa o por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestra familia en general. Pero en esta clase Dios nos invita a interceder también principalmente por ejemplo, los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, los que están trabajando dentro del cuerpo ejecutivo de la iglesia, los que están atendiendo a los niños, ministerio infantil, misioneritas, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario ampliar nuestro listado de intercesión, así es que la tarea es crear un modelo. Vamos a escribir en una libreta un modelo de cómo recopilar, por ejemplo, cómo recopilaríamos nosotros información, hermanos, en relación para poder nosotros interceder por alguien. Por ejemplo, podemos a través de un grupo de WhatsApp saber quiénes, por ejemplo, de repente piden oración porque sucede algo en la vida de algún hermano y nosotros, la manera de recopilar, número uno, sería a lo mejor apuntando, ¿verdad? Las necesidades y apuntar el nombre. Por lo general siempre es apuntar el nombre del hermano o de la hermana, por ejemplo, la hermana Juanita González, y apuntamos el nombre. Y la manera de cómo recopilar, y lo dice la hermana, oren por mí porque necesito esto, ocupo lo otro, y lo apuntamos, amén. Y lo dice, ordene ¿cómo ordenaríamos nosotros? Paso número dos, ¿cómo ordenaríamos nosotros la intercesión? Pues la orden yo creo que empezaría desde los pastores de la iglesia, los líderes, los hermanos que están trabajando en la obra de Dios, la iglesia en general. Yo creo que ese sería el modelo de ordenar la manera en que podemos nosotros interceder por los demás. También el número tres y último paso sería agendar, comprometernos con Dios. ¿Qué días voy a tomar yo para estar en intercesión por los demás, por mi prójimo? Ya evidentemente todos los días nosotros tenemos oración y oramos, ¿verdad? Señor, fortaléceme, fortalece a mi familia, bendice nuestro hogar, bendice, fortalece nuestras vidas, que podamos llegar a un conocimiento. O sea, oramos para que Dios nos bendiga y sea el Espíritu Santo quien nos llene. Pero también aparte de eso vamos a agendar, poner, por ejemplo, el día lunes voy a tener un tiempo de intercesión de media hora, el día martes a tal hora, el día miércoles a tal hora, de tal manera que tengamos un tiempo también de intercesión, hermanos. Esta es la tarea muy práctica. Número uno, ¿cómo recopilaríamos nosotros? Número dos, el orden de intercesión que utilizaríamos.
Y el número 3, poner en una agenda o los días, mejor dicho, los días, ya no una agenda, sino simplemente decir el día lunes a tales horas, el día martes a tales horas y así. Así es que esa es la tarea. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp o mandándome directamente un mensaje preguntando cualquier duda que tengan. Estamos para servirles. Que el Señor los bendiga y así somos despedidos. Somos despedidos, hermanos. Nos vemos primeramente Dios el próximo lunes a las 8 de la noche para nuestra Amén. siguiente clase. Que el Señor los bendiga a todos. Igualmente, hermano, Dios le bendiga, hermano. Mi hermano Octavio, muchas gracias. Bendiciones A para todos, todos. bendiciones. Amén. Te Bendiciones. bendiga, buenas noches. Gracias.